Sí, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Agosto, mes del corazón, esa es la consigna, ¿no? Durante este mes, junto con la celebración de lo que muchos dicen el mes de los gatos, también hay un mes dedicado al cuidado del corazón y es que es fundamental, ¿no? Cualquier enfermedad, cualquier patología ya nos complica más en un escenario cierto de pandemia donde nuestro país ya supera los 10.000 muertos por este COVID-19. Vamos de inmediato a conversar con Gabriel Jano, él es jefe de servicio, bien digo, de cardiología del Hospital de Hernán Enríquez Aravena. Gabriel, lo vamos a invitar por aquí, por favor, ¿cómo está? Hola, Muy buenas buenas tardes. tardes. Gabriel, agosto, mes del corazón, ¿no? Correcto. ¿Cuál es el llamado que se hace a la gente durante este mes? Principalmente nos imaginamos a preocuparse, ¿cierto?, del corazón, no solo en lo sentimental, ¿cierto?, sino que en patologías, enfermedades. Correcto. Bueno, la patología cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo y aquí en Chile. Y en estos tiempos, a pesar de la pandemia, va a seguir siendo la primera causa. Por eso es no olvidarse del corazón. Eso es lo principal. Ahora, ¿es la primera causa debido a qué? Principalmente por descuido de la gente. ¿Qué pasa que el corazón sigue siendo un tema preocupante? Principalmente por los factores de riesgo. El factor de riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes, dislipidemia, colesterol alto. Y todo eso, digamos, con la mejoría de la esperanza de vida de la gente, que ahora vive mucho más, tenemos muchas más posibilidades de desarrollar las patologías cardíacas. Ligado principalmente que a malos hábitos alimenticios, hay temas genéticos. ¿Cómo se relaciona esto de las enfermedades cardíacas? Hay de todo. Hay factores, digamos, genéticos propiamente tales, pero también especialmente factores de riesgo que se pueden modificar. Hipertensión, diabetes, tabaco, digamos, la vida sedentaria, que también es un factor que influye. Gabriel, conversábamos fuera de cámara, si bien el corazón es fundamental, ¿no? Hay distintas patologías que lo afectan. ¿Cuáles son las principales o las más comunes, por decirlo de alguna manera, y qué riesgo involucra esto? Bueno, la enfermedad coronaria, esa es la primera y la más importante. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los síntomas? ¿A qué debe poner atención la gente? Bueno, habitualmente se manifiesta por los infartos del miocardio, con dolor al pecho, o dolor intenso, opresivo, y que es producto de la oclusión de la circulación al ocluirse una arteria coronaria, que son las que irrigan al corazón. ¿Esas se tapan? ¿Qué pasa ahí que cuesta Se ocluyen. Se pueden ir tapando, digamos, de a poco o en forma aguda, como ocurre en los infartos. Gabriel, hay que poner atención a los síntomas, ¿no? Correcto. Para prevenir, ese es el primer punto. ¿Cuáles son los síntomas? El dolor, me decías tú, pero los primeros minutos ante una situación de esas son cruciales. Correcto, eso es importante. En estos tiempos que ha pasado a un segundo plano, hemos visto una disminución de la consulta, especialmente consulta de infarto o consulta tardía. Y lo más importante es ante síntomas de dolor intenso, que no ceda, digamos, consultar, independiente, digamos, de los riesgos que tenemos por el COVID, porque hemos tenido, digamos, una disminución en la consulta, pero con enfermos que llegan mucho más graves, por el retardo de la consulta. No hay preocupación de la gente, llega muy tarde. Correcto. Y eso lo pueden ver los colegas de la UPC, digamos, de la UCI cardiovascular, donde habitualmente llegan estos pacientes. Entonces conversamos de inmediato. Vamos aquí con Mauricio Soto, él también cardiólogo, jefe de la UCI, ¿cierto? De acá, y tiene relación con todo lo que son pacientes que traen problemas cardíacos. Mauricio, muchas gracias, buenas tardes por estar con nosotros. ¿Cuál es lo más complejo de enfermedades relacionadas al corazón? Y lo conversaba con Gabriel, ¿ha disminuido la consulta por este tipo de complicaciones? Lo que nosotros vimos, especialmente los primeros meses de pandemia, fue una disminución en la consulta que no solamente fue en Chile, sino alrededor del mundo, que se dio mucho por el temor a consultar de los pacientes y el temor de contagiarse con COVID dentro del hospital, que afortunadamente eso no es una situación que nosotros hayamos vivido de forma importante acá.
pero sí los pacientes pasaban muchos síntomas en la casa y cuando llegaban acá en muy malas condiciones, muy graves. Entonces, nuestro llamado es a consultar más precozmente. Nuestros tratamientos, tanto para infarto al miocardio como para insuficiencia cardíaca descompensada, son muchísimo más efectivos cuando se aplican durante las primeras horas de síntomas, para poder evitar que los pacientes lleguen a una condición de extrema gravedad en la cual su vida pueda estar en riesgo. Si no hay síntoma evidente, por ejemplo, dolor, ¿a qué otros hay que estar atentos? Quizás cansancio, fatiga, debido precisamente también al sedentarismo. ¿A qué hay que estar pendiente? A cualquier tipo de síntoma que se presente en esfuerzo, no necesariamente dolor. Muchas veces uno espera un dolor como el clásico opresivo, detrás acá del esternón, pero muchos pacientes, particularmente los adultos mayores, las mujeres, los diabéticos, pueden presentarse con síntomas que no son tan claros, dolores como punzadas o sensación de cansancio, pero si hay algún síntoma que se gatille durante actividad física, ese es un síntoma el cual debe ser atendido y debe ser evaluado de forma oportuna, porque puede ser también un síntoma de enfermedad del corazón. Ahora estos síntomas, estas complicaciones son más frecuentes en hombres, en mujeres. Es un poco más frecuente en los hombres, pero la verdad hay una subestimación del riesgo en mujeres. Se piensa un poco que las mujeres están de alguna forma protegidas de la enfermedad cardíaca, pero eso lamentablemente no es así. Y eso muchas veces lleva a que las mujeres tengan diagnósticos un poco más tardíos. Por lo tanto, nosotros lo que invitamos es que también haya alguna preocupación de búsqueda de síntomas en mujeres y en pacientes jóvenes, porque lamentablemente estamos viendo enfermedad cardíaca en pacientes cada vez más jóvenes. Mauricio, ¿la gente puede acercarse al hospital precisamente a hacer este tipo de consultas? Si bien atienden situaciones complejas a ustedes, pero puede venir con tranquilidad. Lo decías tú, a un comienzo de la pandemia hubo ese temor de acercarse precisamente para evitar contagiarse con coronavirus, pero a esta altura de la pandemia, a 5 meses de la llegada, ¿puede venir con más tranquilidad? Lo que nosotros les solicitamos a las personas es que ante síntomas consulten, ya sea en su servicio de atención primaria o derechamente en el servicio de urgencia. Nosotros acá estamos tomando todas las precauciones del caso, con todas las medidas de distanciamiento y todos los elementos de protección personal para evitar cualquier tipo de complicación respecto al COVID que pudiera haber. Además, los pacientes COVID efectivamente también presentan complicaciones cardiovasculares, es bastante frecuente, por lo tanto nosotros hacemos el llamado a consultar con confianza y a no retrasar la consulta por ningún tipo de temor. ¿Es muy similar el tema de los pacientes COVID, por ejemplo, en temas al corazón? La verdad es que con el COVID hemos ido aprendiendo un poco sobre la marcha y efectivamente lo que estamos viendo es que algunos pacientes COVID hacen, en asociación a su enfermedad, hacen infartos al miocardio o hacen insuficiencias cardíacas. El virus se está viendo que puede afectar el corazón más de lo que se tenía contemplado inicialmente. Entonces esto es algo que va avanzando a la medida que vamos sabiendo más del virus. Se recomienda, por ahí sale en televisión, de que para evitar enfermedad hay que tomarse una aspirina, pero ¿cuál es la mejor recomendación que se le puede hacer a la gente durante este mes de agosto? Actualmente lo que más recomendamos es que para prevenir un infarto las personas lleven un estilo de vida saludable, que tengan una alimentación balanceada, que hagan ejercicio físico moderado, idealmente 5 veces a la semana por 30 minutos. El rol de los fármacos en realidad está un poquito más en retirada. En este minuto nosotros no estamos recomendando el uso de aspirina en pacientes que no tengan ninguna enfermedad para prevenir, sí en pacientes que ya tengan altos factores de riesgo o que ya posean la enfermedad. Muy bien, le agradecemos a Mauricio y a Gabriel, quienes han dado el tiempo de conversar con nosotros aquí en el hall principal, ¿cierto?, del Hospital Hernán Enríquez Aravena, en este mes del corazón, donde se hace un llamado a la gente también a tomar conciencia respecto a patologías cardíacas, ¿cierto?, y a prevenir, evitar el sedentarismo, como nos decía aquí Mauricio, el realizar actividad física para poder darle vida, ¿cierto?, al corazón y evitar ser víctimas de cualquier patología que pueda complicar su estado de salud. Miguel Ángel.